Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a resolver una cuestión. ¿Somos libres de pensamiento? Como sabemos, el deseo de libertad fue un motor para Francia, que querían ser libre de los monarcas, al igual que este provocó que varios países buscaran su independencia o también su libertad. Y en lo que se va a hablar en este tema va a ser la libertad de pensamiento. Pero como sabemos, la libertad ha sido un poco manipulada por la sociedad. Pero, ¿realmente nosotros podemos pensar por nosotros mismos? Pero, ¿qué autores nos ayudarán a resolver esta cuestión? Pues serán Søren Kierkegaard, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Albert Camus y por último Miguel de Unamuno. Pero como sabemos, estos autores son los principales representantes del existencialismo, que es una corriente filosófica que surgió en Europa a mediados del siglo XX, más precisamente en Francia. Esta se orienta por la existencia humana y hace énfasis en los principios de la libertad y la responsabilidad individual. Los existencialistas no creen que el individuo sea una parte de un todo, sino que cada ser humano es un integrante libre por sí mismo. A continuación, los autores nos ayudarán a responder esta pregunta. Comencemos con Kierkegaard. Entre sus obras más destacadas de este autor se encuentra el concepto de la angustia y el temor y el temblor. Kierkegaard escribió que la libertad nunca es una posibilidad, sino que es una realidad desde el mismo momento en que hay libertad. Para él, no trata de elegir el bien o el mal, sino elegir querer, o sea, la libertad. No es elegir solo entre esto o lo otro, sino elegir el acto de elegir. Esto se refiere de que elegir es lo serio de la vida, pues con la elección el hombre se juega la gloria. También habla de decidir diciendo lo propio de la existencia es elegir. Según nuestro autor, se puede abrir a lo superior, a un Dios, o lo inferior, a la nada. Y por eso aparece la famosa angustia, que es el fruto de la culpa, que esto hace que perdamos nuestra libertad de pensamiento. Y también nos menciona que todo hombre se desarrolla con libertad. Un hombre no se crea a sí mismo de la nada. Él mismo en su concreción es una tarea. Ahora hablemos de Simone de Beauvoir, que destacó como impulsora del feminismo del siglo XX. Entre sus obras más destacadas, como El segundo sexo y La mujer rota, pero ella protestó el derecho a la libertad como revolución personal y por ello pagó con soledad, pero eso le permitió desarrollar la teoría sobre la diferencia y la inquietud de las mujeres. En su obra escribió esto: el feminismo no ha llegado al fondo del problema, la opresión a la que el hombre ha sometido a la mujer, y debe ser liberada, ya que no es considerada como ser humano, sino que ha quedado regada en un segundo plano. Menciona que el hombre es libre, pero debe asumir su libertad mediante la participación en proyectos y tomando una posición, y que éste debe entender que su identidad no se define desde el exterior, sino desde el dinaísmo del compromiso. Ahora hablemos de Jean-Paul Sartre, que es conocido por haber escrito la trilogía Los caminos de la libertad, al igual que es reconocido por su frase El hombre está condenado a ser libre. Es importante destacar que él rechazaba la idea de que hubiera un superior que determinara el curso de la existencia, es decir, que el ser humano era responsable de su propia existencia, sus acciones y sus decisiones, puesto que no había algo que definiera su conducta, no estaba atado sino a sus propias elecciones. De tal modo que es parte de la esencia humana. Tendría una expresión de dos dimensiones, una objetiva y una que significaba la libertad, y la otra subjetiva, según la cual cada quien viviría de acuerdo a sus peculiaridades. Como dice, el hombre es responsable del sentido de su vida, pues el hombre es libre de actuar y definirse constantemente. La pareja más polémica del siglo XX fue entre Simone y Sartre, que se destacó porque manejaban relaciones con otras personas aún estando juntos, ya que ellos rechazaban la idea del matrimonio al igual de la idea de tener hijos. E incluso ella una vez citó a uno de sus amantes que entre ella y Sartre había más que amor, que también era una amistad íntima.
Cuando Sartre falleció el 15 de abril de 1980, justo cuando Simone salió del hospital. 6 años después, ella falleció el 14 de abril y sus restos fueron llevados junto a la tumba de su compañero. Albert Camus se refiere a la libertad de hacerse a uno mismo, de rebelarse, cuestionarse y principalmente la libertad de aquel que se rehúsa a ser esclavo del sistema. En una de sus obras, El hombre rebelde, describe la rebeldía como el valor de comportamientos esenciales para el hombre, que logran darle sentido al ser, que este valor se debe encontrar en cada acción y que la rebeldía se lleva en el alma. En el hombre absurdo, éste no encuentra el sentido del mundo y que si existiera tal sentido, él no podría acceder a él. Y menciona que el rebelde se cuestiona a sí mismo y también al mundo en el que vive. Y menciona que el ser oprimido se vuelve consciente de su situación y vive disconforme frente a ella, alza contra el sistema, que va en contra de su voluntad. Por último, este hombre rebelde finalmente es un ser libre, pues ahora se ve a sí mismo como dueño de su destino, pues a pesar de estar condicionado, tiene ahora la conciencia para rebelarse ante todo lo que se le disponga. Miguel de Unamuno. Él menciona que la libertad no es un estado, sino un proceso. Solo el que sabe es libre, y más libre es el que más sabe, y que se necesita la cultura para ser libre, y que ésta se le tiene que dar al pueblo, ya que la imposición de ésta hará que éste sea dueño de sí mismo. Menciona que la libertad es un instinto, y que todos la sienten y que todos desean, pero realmente nadie lo es. Pero este autor sabía que ningún hombre nace libre, sino que éste se vuelve libre, haciéndose a sí mismo la guerra y gracias a muchos dolores, por el esfuerzo del espíritu y de la virtud, al ejercer su libertad, la conquista, para que al fin de los fines les sea dado mejor de lo que esperaba. Y para concluir este tema tan interesante, cada ser humano es responsable de sus actos, de tal modo que construye una ética propia, independiente de cualquier sistema de creencias externo a su persona. La elección es uno de los puntos de clave, en la que se sustenta el pensamiento existencialista, pero ello no resigna su existencia a lo que aparezca o no por delante suyo. Por el contrario, solo existir le otorga libertad y de mano de ésta, la posibilidad de elegir y tomar decisiones. Bueno, solamente me queda agradecerte por escuchar este video. Que tengas un buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a resolver una cuestión. ¿Somos libres de pensamiento? Como sabemos, el deseo de libertad fue un motor para Francia, que querían ser libres de